Muito obrigado, profesor Jesús, muchas gracias. Una historia fascinante, ¿no? Por ter un personaje con nome, sobrenome, coñecer un pouco da vida dele e, claro, ese debate final tamén moito sugerente, saber que poderían, toda a información que podría ser, ¿no? De comida, que comía, que doenzas tiña, como vestía, saber, alén do rostro, ¿no? Toda esa información, mas por outro lado está o direito do difunto, ¿no? Como estaba falando, é moito interesante. Bom, então vamos a abrir agora o debate, vamos para as perguntas, comentários. Sempre as primeiras perguntas são as mais difíceis, não? Sempre dá mais vergonha perguntar, mas logo se animam. Então vamos abrir esse espaço para a discussão. Bom. Professor, agradecer pela oportunidade, é emocionante acompanhar a apresentação e muito nos estima, né? Como pensando sempre as possibilidades de atuar no campo da história. E agora, efetivamente, fiquei aqui me instigando sobre uma questão, não sei se necessariamente o senhor também acabou tendo, mas, assim, pensando a questão da mobilidade social e como os sujeitos que condicionaram essa temporalidade usaram de outras formas para, respeitando a ideia dos estatutos de sangue e outras barreiras e impedimentos sociais, haviam, de certa forma, uma ideia de se branquearem, né? E aí me vem o caso desse personagem que acabou ascendendo socialmente e, por fim, ainda sendo identificado ou se identificando ainda enquanto africano, né? E aí, pensando um pouco outras opções, outras trajetórias que sujeitos foram se branqueando, distanciando talvez dos seus antepassados, esse caso do Dom Joaquim, inclusive, com essa prerrogativa, né, de ser identificado enquanto uma pessoa de qualidade nessa sociedade, um pouquinho por esse caminho que fiquei aqui me instigando sobre ainda permanecendo enquanto africano, né? Espero haberte entendido. Hay cosas que no vamos a poder saber. Las estrategias de movilidad social suelen ser familiares. O sea, ojalá, aparte de que de verdad creo que lo deseamos, él hubiera tenido una descendencia larga para poder estudiar a dónde iba la familia, ¿no? De lo poco que sabemos de otras familias, el ascenso suele ser lento pero seguro. O sea, la primera generación puede ser esclava, puede ser sirvienta doméstica, la segunda puede ser dentro del servicio doméstico pero un poco más elevado, ¿no? Por ejemplo, de ser cocinera en casa a pasar a ser cocinera pero para alguna familia más rica, ¿no? Más importante. La tercera ya es, digamos, una cochero, sirvienta, de repente ya solamente hace postres, dulces, ¿no? La cuarta ya sale de la cocina, ¿no? Son estrategias que para entender la movilidad social hay que mirarlas no a corto plazo, hay que mirarlas a largo plazo. Para los historiadores es muy complicado porque usualmente no tenemos documentación que nos permita seguirla de ese orden. Quizá porque tenemos que trabajar como antropólogos más bien. Comenzando con las familias contemporáneas y retrocediendo, ¿no? Empezando a entrevistar y reconstruir las historias familiares y probablemente vamos a descubrir esa movilidad social, ¿no? No sabemos bien en el caso de don Joaquín hasta qué punto y hasta qué instante pudo funcionar o no, o qué pensaba él. Que él había generado las posibilidades de una movilidad social parece claro, ¿no? Ahora, ¿de dónde sacó el dinero? ¿Cómo así? Algunas pistas pequeñas tenemos. Él era cargador, pero probablemente no cargador de bultos o de paquetes en el cuerpo, sino con un carro y con animales, ¿no? Y trabajó para el que se llamaba en Lima el Tribunal del Consulado, que era el gremio de importadores, ¿no? Así que, haciendo una comparación quizá un poquito extraña, pero probablemente útil, era como tener un pequeño camión. Era como un camionero, ¿no? Logró tener un camión y transportaba mercaderías de un lugar a otro. Sabemos eso porque en el testamento él dice que el gremio del consulado, el tribunal del consulado, le debe
una cantidad de dinero por el transporte que ha hecho, ¿no? Entonces, es posible que él haya transportado bienes Callao-Lima, que es del puerto a la ciudad, diferente a ser un cargador de bultos, digamos, era alguien con un poquito más de recursos. ¿Cómo logró llegar a ese punto? Ahí sí no tenemos por ahora ninguna idea, ¿no? ¿Cómo se liberó y cómo llegó ahí? No tenemos idea. Solo sabemos que eso ocurrió, ¿no? Por un lado. Así que por ese lado posiblemente lo sabemos. La otra parte de tu pregunta sí me parece muy interesante. ¿Quién fue él o quienes lo conocieron el que decidió colocar África en esa tumba? Tampoco lo sabemos. En todo caso, las posibilidades de interpretación, por un lado o por el otro, son interesantes. O sea, no son tantas tampoco. Por ejemplo, en el testamento, él sí dice que es natural del África, lo dice en el testamento. Como comenté hace un instante, incluso recordaba el nombre del pueblo, ¿no? Era totalmente consciente. Se define como muy católico, por cierto, ¿no? Y creyente en San Francisco. Es enterrado con el hábito de San Francisco, según el testamento, ¿no? O en todo caso él pide, ¿no?, que cuando lo entierren con el hábito de San Francisco. Nuevamente, en esa historia de desenterrarlo, queremos saber si realmente estaba con el hábito, ¿no es cierto? O con qué otro tipo de objeto fue enterrado. En fin. Entonces sí se define como católico completamente, buen católico, es enterrado con el hábito de San Francisco, dice que es africano, pero no dice para nada en el testamento que cuando él muera quiere que le pongan en la tumba que es africano, no dice, ¿no? Si fue él quien pidió que en su tumba conste, no lo sabemos. Si fue así, está bien, sería muy interesante porque él mantuvo esa identidad. Pero si no fue así, la otra posibilidad tampoco es menos interesante, porque la otra posibilidad es que la gente lo reconocía como africano y quienes pagaron la tumba por él dejó el dinero para que paguen la tumba, ¿no? La tumba no se la regala, ¿no? En el testamento él deja dinero y nombra a este misterioso Francisco de P. García y le deja el dinero, ¿no? Que a su muerte él está dejando el dinero para que le paguen una tumba perpetua, ¿no? Este Francisco de P. García de repente sabía lo que el difunto quería, o de repente todo el mundo lo conocía en el barrio y entre los amigos como de origen africano y colocaron eso. Ahora, no era raro porque se colocaba en todas las tumbas de esa época ya el origen, ¿no? Natural de, solo que colocaban a veces no el país sino la ciudad, ¿no? Natural de, no sé, natural de Venecia, ¿no? Natural de Génova, natural de Cantón, ¿no? No tanto el país, ¿no? En este caso, como no reconocían probablemente ni el lugar ni obviamente países, colocaron el continente, ¿no? Porque no es frecuente que pongan natural de Europa, obviamente, ¿no? O natural de América, ¿no? Colocaban la ciudad, ¿no? Es un misterio, no sabemos más, es un material que en algunos casos sentimos que da más para una novela o un cuento que para un libro de historia, sin que eso signifique que la novela o cuento sea poco importante. Por el contrario, creo que es mucho más importante porque nos permite reconstruir con documentación e imaginarnos cosas que están dentro de lo posible, ¿no? Con la documentación, ¿no? Por ejemplo, en un principio pensamos que a lo mejor este Francisco de P. García estuvo vinculado a él por amistad, lo conoció. Entonces, si lo conoció, ya para esta época, para 1870, empezaron a circular historias y novelas que hablaban de otros continentes, ¿no? Entonces, ¿qué habrá sentido don Joaquín Jaime de lo que se contaba sobre el África, ¿no es cierto? Siendo él alguien nativo del África, que sí vio lo que era la naturaleza africana y cómo la habrá contado, ¿no? De eso probablemente no vamos a tener nunca una respuesta, pero creo que preguntárselo es interesante, es bonito, ¿no? Eu tamén, vou aproveitar que o público non pregunta, vou preguntar, porque unha coisa que me llamou a atención foi que a idade dos escravos que apresentaste, ¿no? Que tanto o caso que apresentas como outros casos son idades moito avanzadas, e cando uno pensa nos escravos, pensa que eles sufrían unha grande exploración e que probablemente iso facía que eles, e tamén que non comían tal vez tan ben como debían y que probablemente por iso desenvolvían doenzas y que acababan por ter unha esperanza de vida pequena, mas estamos falando do século XIX, de escravos y que eles tiveron unha esperanza de vida super alta. Non sei como você interpreta eso, es llamativo, ¿no? Lo primero es que, al menos en el caso de don Joaquín Jaime y su esposa,
le atribuyen más edad a la que la documentación posiblemente sostenga, ¿no? Yo creo que él acá no muere con 94, muere con 84, o sea, le ponen 10 años más. Lo que es posible porque él seguramente no sabía qué edad tenía, entonces le estiman la edad, ¿no? Quien lo mira lo estima, ¿no? Entonces más bien eso refleja cuerpos muy cansados, ¿no? Muy agotados, ¿no? Claro, encima de 80 años igual es una edad bastante alta, ¿no? Posiblemente en muchos casos son esclavos domésticos o que trabajaron mucho tiempo como esclavos domésticos, y el esclavo doméstico, al menos en el caso peruano, curiosamente, mientras más elevada o más adinerada la familia, el esclavo es mejor cuidado. El esclavo más explotado, el esclavo más utilizado, es el esclavo de la gente más popular, ¿no? Porque cuando alguien muy popular compra un esclavo, lo utiliza para todo. Lo utiliza para cocinar, para lavar, para planchar, para limpiar. En cambio, en las casas de la élite hay muchos esclavos y cada esclavo tiene su propia actividad. Y no es que la pasen bien, obviamente, la esclavitud no es un sistema en que la gente se divierte, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero comparado con la plantación y comparado con ser un esclavo del sector popular, tiene un cierto nivel de vida más adecuado, ¿no? Tiene una aproximación también la edad de los españoles o los blancos en un mismo periodo, ¿no? Sí, para hacer una comparativa, ¿no? Sí, ahora, lo que pasa es que el promedio de edad en general es bajo, pero siempre encuentras también en el lado europeo, algunos españoles o europeos encima del promedio de edad, altamente. Sí, acá llama la atención que hay gente bastante mayor. Quizás no es que sea en realidad tan mayor. Yo sospecho que le ponen 100 años y quizá tenga 80. O sea, tampoco es que de repente sea 100, ¿no? Porque ellos no sabían la edad que tenían. Bueno, hasta el día de hoy, mucha gente mayor de zonas rurales, al menos en el Perú, no sabe su edad, ¿no? Entonces, cuando tú le preguntas a una persona muy mayor en el campo qué edad tienes, te contesta con adivinanzas, ¿no? Con acertijos, ¿no? Yo nací en época... en 1920, entonces nunca sabe la edad, uno tiene que sacar la cuenta, ¿no? Entonces, en el siglo XVII, XVIII, XIX, los esclavos no sabían qué edad tenían, le atribuían la edad, ¿no? Y los vecinos le atribuyen. De hecho, en el testamento de la esposa de don Joaquín, el nombre de don Joaquín está mal escrito. O sea, dice José Jaime, casada con José Jaime. Después descubrimos que era ella por varias cosas, pero es probablemente porque ella, como vivía mucho tiempo separada de su marido, el barrio probablemente no sabía el nombre correcto del esposo, ¿no? Entonces ahí sí, suponemos que habrá dicho, creo que se llamaba José Jaime, ¿no? Quizás se llamaba José Jaime, ¿no? Entonces, probablemente es eso, aunque claro, sigue siendo el misterio de saber si en realidad de repente había algo de resistencia especial en la alimentación. Por eso necesitamos saber en el cuerpo mismo, ¿no? No sé si hay más información al respecto, ¿no? Una pregunta? No? Então vamos fechar aqui o seminário. Muito obrigado, professor Jesús Cosamarona, professora Maribel, pela sua visita. Esperamos que nos volten a visitar aquí en Goiânia. También voltarán otros profesores peruanos no próximo semestre. Y agradecer a todos a presencia. Muito obrigado. Gracias.